Un voluntario para la lectura, por favor, cualquiera. Mano levantada, Adamari Saavedra. Te escuchamos, vas a leer lo que estoy compartiendo yo en pantalla en este momento, fuerte para tus compañeros. Ok. Las pirámides financieras y la certeza de perder nuestros ahorros. Para que la historia no se repita. Carlos Ponzi fue un inmigrante italiano que en los años 20 del siglo pasado puso en práctica en Estados Unidos un negocio muy lucrativo. Ofrecía pagar altos intereses por el dinero que le entregaban las personas en cortos periodos de tiempo. Si bien Ponzi decía que la ganancia provenía de las inversiones que hacía con el dinero recaudado, reventa de sellos postales, la verdad era que los intereses ofrecidos se pagaban con el dinero de los nuevos aportantes o ahorristas, en una cadena escalonada y creciente de personas que eran persuadidas a ingresar a este negocio. Es decir, no habían inversiones ni ganancias. Las pirámides financieras, conocidas también como esquemas Ponzi, en recuerdo al primero en usarlo, son un mecanismo de captación de dinero con el ofrecimiento de altas ganancias en un corto plazo, sin que exista una actividad económica que lo sustente. Las supuestas ganancias provienen del dinero que entregan los nuevos aportantes o ahorristas, cuyo crecimiento para el negocio sea viable debe ser exponencial. Naturalmente, llega un momento en que el número de personas requerido para sostener este esquema, es decir, para que todos reciban la ganancia que se les fue ofrecida, es tan alto que simplemente colapsa. Sin embargo, los promotores de este mecanismo fraudulento usualmente no esperan que ello ocurra. Antes han desaparecido llevándose todo el dinero recaudado. Muy bien, señorita. Entonces, vamos a colocar por acá. Muy bien, su compañera nos ha leído el primer párrafo introductor de lo que se llama esquema Ponzi, o también se le suele llamar con el nombre más coloquial de pirámides financieras. ¿Y esto qué tiene que ver con la clase de hoy día? Bastante, sobre todo tiene que ver con el video que hemos presentado a continuación, porque ya vamos a entrar de lleno a lo que es el video y lo que es el Perú. Carlo Ponzi es el pionero de este tipo de esquemas piramidales que se han utilizado en el Perú y creo que todavía se siguen utilizando en muchos lugares. Así que si tú alguna vez has conversado con tus padres sobre finanzas o vas a conversar en algún momento, sería bueno que le comentes sobre esta clase. Otro voluntario para que siga con la lectura. Pérez, te escuchamos, fuerte. Historias paralelas en el Perú. A inicio de los años 90, una empresa conocida como CLAE adquirió fama por operar como una exitosa empresa comercial que recibía ahorros del público, ofreciendo pagar altos intereses, muy superiores a los que ofrecían las entidades del sistema financiero. El año 2016, la empresa internacional de franquicias Élite se constituyó en el Perú para ofrecer un atractivo negocio: vender supuestas franquicias, las cuales podían generar ganancias de hasta 10% mensual, no siendo necesario. Además, que los afortunados inversionistas se preocupen en manejar su franquicia, pues de ello se encargaba la empresa. ¿Qué tienen en común CLAE e Internacional de Franquicias Élite, separadas por un cuarto de siglo? Que en ambos casos se trataba de esquemas piramidales, que finalmente colapsaron. En efecto, estas empresas captaban ahorros del público a cambio de pagar abultadas ganancias en poco tiempo. Ganancias que, efectivamente, eran abonadas puntualmente durante un periodo inicial, que podía ser de meses o de un año. Los afortunados ahorristas
en un afán de compartir las bondades del negocio que habían encontrado, motivaban a sus amigos y familiares a incorporarse al mismo, para obtener también los extraordinarios réditos que ofrecían estas empresas. Ello provocó que muchas personas retiren sus ahorros de entidades formales o, peor aún, se endeuden para entregar su dinero a estas empresas que decían tener la fórmula mágica para ganar dinero, mucho dinero en poco tiempo. La mayoría perdió todos sus ahorros. Pero ¿acaso el principal rasgo común de estas empresas es que ninguna de ellas contaba con autorización del Estado para captar ahorros del público y que por esta razón la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, SBS, tuvo que cerrarlas y denunciar penalmente a sus promotores? Muy bien, señorita. Justamente en esa parte que ha mencionado su compañera, se hace alusión a lo que vamos a trabajar en la sesión del día de hoy. Dejamos por acá esto por un momento. Nos vamos a ver por acá. Y vamos a compartir lo que se va a desarrollar en esta sesión. Muy bien, estamos en la semana número 2. El tema es la Superintendencia de Banca, Seguro y Administración Privada de Fondo de Pensiones, o simplemente conocida normalmente en ámbitos académicos como la SBS. ¿Qué es la SBS? Es el título de esta clase. La competencia a desarrollar está vinculada ¿a qué, profesor Luis? A, primero que nada, aprender a respetarnos, nosotros, y posteriormente respetar a los demás. Pero ¿cómo respetamos a los demás? Una situación importante de respeto es el tema de los ahorros, ¿no? Y los ahorros tienen que ver con la parte económica. Y justamente la SBS está vinculada a la parte económica. Yo no puedo pretender respetar a los demás si no soy consciente que cada persona ha generado un ahorro o un capital producto de un trabajo. Tanto tú que me estás escuchando, como seguramente tus padres y tus familiares, trabajan día a día, ¿no? Tu trabajo para ti es estudiar y para ellos el trabajo es el que les permite darte el sustento a ti. Entonces, no sería justo que el ahorro de toda la vida de tus padres o los capitales de ellos se pierdan. Eso forma parte de la competencia. Aprender a convivir respetando la propiedad y sobre todo el ahorro de cada uno de los habitantes. ¿Cuál es la capacidad? Aprender a interactuar con cada persona, reconociendo que todos son sujetos de derecho, pero también de deberes. El ser humano, sobre todo en el Perú, tiene derecho a progresar, a trabajar, tiene derecho a invertir, pero también tenemos deberes que cumplir. Y justamente esos deberes están vinculados al tema económico, que en el Perú lo supervisa la SBS, que es o son las siglas de la Superintendencia de Banca, Seguro y Administración de Fondo Privado de Pensiones, ¿no? AFPs. Entonces, el propósito de esta sesión está vinculado también a qué, profe? Está vinculado a reconocer el funcionamiento de la SBS en el Perú. Para entender qué es la SBS, hemos tomado un ejemplo de la vida real. El señor que aparece en pantalla tiene un nombre, mano levantada. ¿Cuál es el nombre del personaje del video? Leslie Pérez, te escuchamos. Carlos Manrique, profesor. Claro, el señor Carlos Manrique, profesor de matemática de carrera, y que en los años 90 se convirtió potencialmente en un futuro candidato político, ¿ah? Hubo mucha gente que lo veía como un futuro presidente incluso, pero lo cierto es que fundó lo que se conoce como CLAE, ¿no? Y se hizo ahí todo el problema que hemos visto a lo largo de la edición. Muy bien, Mesa y Saavedra también en el chat. Entonces, profesor Carlos Manrique es el personaje que en los 90 se encargó de desarrollar esta idea de CLAE. Muchas personas en los 90, años difíciles por el tema del terrorismo y la violencia, vieron en CLAE una forma de hacer crecer su dinero, ¿no? Si yo tenía de repente, vamos a suponer, ¿no? Si yo tenía en ese momento 100 soles, yo me dirigía a CLAE
y después de unas semanas o unos meses, CLAE me pagaba 300 soles. Entonces yo, el profesor Luis Aníbal, le pasaba la voz de repente a la profesora Jenny, a mi Jenny, le pasaba la voz de repente al profe Lau, y le decía, ¿saben qué, colegas? En un lugar me están pagando por mis ahorros 300 lucas. ¿Qué tengo que hacer? Nada, simplemente invertir mi dinero en ese lugar. Entonces iba el profesor Lau, invertía también 200 soles, iba la Miss Jenny, invertía también 200 soles, y pasaría un tiempo y ambos ganarían de repente 400 soles, ¿no? Entonces, y ellos se llamarían a otros y se hacía todo un tema ahí. ¿Qué es lo que dice la justicia después de muchos años? ¿Qué es lo que dice el Estado cuando ha investigado ese tema? El Estado dice que CLAE funcionaba como una pirámide, ¿no? Una pirámide económica o, digamos, profesor, una cadena de precios que al final tiene como objetivo, ¿qué cosa? Tiene como problema, ¿qué cosa? Que puede llegar a colapsar. ¿Y eso qué significa? Que muchas personas que han invertido su dinero simplemente lo van a perder. ¿Por qué? Porque en realidad el dinero para pagar al profesor Luis sale del señor Roberto. El dinero para pagar a Miss Jenny sale del profesor Luis. El dinero para pagar al profesor Lau sale de Miss Jenny. Es una cadena donde los primeros siempre serán los que van a ganar, pero los últimos pueden llegar a perderlo todo. Eso es lo que dice el Estado y las investigaciones. Pero como tú has podido escuchar en el video, el señor Carlos Manrique se defiende. Y dice que CLAE no fue una pirámide económica, sino que por el contrario, con el dinero de los ahorristas se constituyeron diferentes empresas y esas ganancias servían para pagar. Lo cierto es que, sea como dice Manrique o sea como dice el Estado, lo cierto es que CLAE existió en los 90. Y claramente eso demostraba lo frágil que era nuestro sistema financiero. Por eso es que a partir de esos escándalos y esas situaciones se hizo hincapié en un órgano autónomo importante, en este caso la SBS. Y eso es también lo que se menciona en la lectura. Si uno habla ya de la SBS, vamos a ir directamente a este cuadro, vamos a ver por acá, y dice la regulación, ¿no? De pirámides financieras. Un voluntario para que nos lea fuerte y claro ese párrafo, por favor, cualquiera. Yacira Rivas, te escuchamos. La regulación y el control de las pirámides financieras. El ahorro del público es un asunto de interés general que el Estado debe salvaguardar. Por eso, el artículo 87 de la Constitución Política crea la SBS como entidad constitucionalmente autónoma para regular la actividad financiera y de seguros, y con la facultad de ejercer el control de las empresas bancarias y de seguros, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que determine la ley. En esa línea de protección del ahorro del público, el artículo 11 de la ley número 2672, Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros, prohíbe y sanciona la actividad de captación de dinero realizada al margen de la autorización de la SBS. Y el artículo 351 faculta a la SBS a clausurar los locales donde se ejerza esta actividad informal e ilícita. En ejercicio de dichas facultades, la SBS en los últimos años ha dispuesto la intervención y clausura de las siguientes empresas informales. Muy bien, señorita Rivas. Vamos a ir por acá entonces y tenemos lo siguiente. Rivas Quispe, Yacira Yerilín, ¿no? Muy bien. Ahí está entonces. Ya está. Regresamos. Muy bien, profesor. En este párrafo que ha leído su compañera se menciona la importancia de la SBS. El artículo 87 de la Constitución Política del 93 crea la Superintendencia de Banca y Seguro como una entidad autónoma. Pero también a partir de la ley 2672 o simplemente ley del sistema financiero y sistema de seguros, se prohíbe dos cosas. Se prohíbe, número uno, captar dinero. No cualquier empresa puede dedicarse a captar dinero de fulano, sutano, mengano. Y número dos,
el artículo 351 faculta a la SBS a clausurar los locales donde se encuentre este tipo de actividad informal o ilícita. Pero, profesor Luis, yo tengo por mi barrio a mi vecina que presta plata. Yo he escuchado de que mi mamá, mi papá, pues se prestan plata del vecino, del vecina, para pagar la junta, para pagar un gasto, para pagar la luz, el agua. Sí, pero es tu vecino o tu vecina que no capta dinero, sino ella está prestando su capital. El problema es cuando captamos dinero de la población. Imagínate que yo en mi casa se me ocurre poner un letrero y digo, pago por captar tu dinero, ¿no? Entonces venga de repente alguien con 100 soles y yo le voy a pagar pues 200 más. Eso está prohibido. Eso sí, ¿quién se encarga de regular? La SBS o sistema de banca y seguro. ¿Y por qué, profesor, se prohíbe? Para evitar futuros casos o casos muy parecidos a los de CLAE. Es más, siguiendo esta línea, la SBS en los últimos años ha ido clausurando. No pienses que solamente es CLAE, ¿eh? Las estafas en el Perú al menos están siempre a la vuelta de la esquina. Están siempre a la vuelta de la esquina. Y tú que ya vas a salir del colegio, eso espero, ¿no? En unos meses, debes tener presente eso, porque imagínate que te pongas a estudiar en alguna universidad o instituto y luego te pongas a trabajar. Imagínate que se abra una oferta de trabajo y tú te presentes, al final trabajas todo un mes y nunca te paguen. Estafado, ¿no? O al final te dicen, preséntate en tal lugar con tu currículo, te presentas y tampoco nunca te pagan. O lo peor o que te puede pasar, que te saquen dinero para supuestamente tramitar documentos y al final también sea una estafa. Las estafas están siempre a la vuelta de la esquina. Pero cuando hablamos de un tema económico, en el Perú al menos, quien se encarga de tener un rol de prevención importante es la SBS. Sobre todo con esto que se denomina pirámides financieras. Así que si en algún momento escuchas a tu papá y a tu mamá que te dice que van a llevar los ahorros y entregarlo a tal fulano o a tal sutano, pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Hay que tener mucho cuidado con las estafas. Muy bien, ¿por qué? Porque hay mucha gente que vendió casas, carros, propiedades, se prestó dinero para invertir en CLAE. Y sea como dice Manrique o como dice el Estado, al final esas personas lo perdieron todo. Bueno, si la SBS es el tema de esta sesión, vamos a ir justamente a entender qué es la SBS. Y bueno, ya hemos visto este video, vamos a ir acá. La SBS como tal forma parte de un órgano autónomo. La Constitución Política del Perú faculta la creación de órganos autónomos. ¿Por qué? Porque ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo intervienen en el funcionamiento directo de la Contraloría, ni del Banco Central de Reserva, ni tampoco de la SBS. Estos órganos autónomos son en materia económica, porque hay órganos autónomos en materia jurídica, ¿no? Recuerden, hemos visto el Ministerio Público, por ejemplo. ¿Ya? Profesor, estos órganos autónomos además se establecen según la Constitución Política del Perú, tal como lo hemos visto en la lectura pasada, pero además hay algo adicional. Cada órgano autónomo tiene su propia ley, que se denomina ley orgánica. ¿Ya? Entonces, cuando hables de Contraloría, tiene su ley orgánica. El BCRP, su ley orgánica, y la SBS, su ley orgánica. Muy bien, a partir de esto entonces nosotros podemos tranquilamente definir qué cosa es la SBS en el Perú. Vamos a dejar por acá un momento esto y nos vamos a ir acá. Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, lo que seguramente has escuchado mucho la palabra AFP, ¿no? La palabra AFP significa Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones. Y las AFP que captan los ahorros de tus padres, abuelos, tíos, también son supervisadas por la SBS. Caja Piura, Caja Sullana, el BCP, Scotiabank, también es supervisado por la SBS. Entonces la SBS es clave para entender cómo funciona la economía de nuestro país, para prevenir estafas y para prevenir desastres económicos. Concepto, un voluntario para que nos lea fuerte y claro el concepto. Sergio Juliano Ramírez, te escuchamos. La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú. Sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en la Ley General del Sistema Financiero número 2672.
Perfecto. Entonces, profesor, es una institución de derecho público, ¿no? Es autónoma según la Constitución política, no puede ser intervenida por ningún poder. Y todas sus leyes, funciones y marco legal está establecido en la ley del sistema financiero y en su propia ley orgánica. Muy bien, Ramírez, ¿no? La importancia de la SBS. Entonces acá había leído su compañero Ramírez. Profe, además de eso, las SBS persigue una finalidad o también conocido como un objetivo. En este caso, siempre está ligada a proteger los intereses del público, de la sociedad, cautelando o previniendo para eso que el medio o la entidad financiera cuente con una solidez económica. ¿Te imaginas que el BCP, que hoy día todo el mundo conoce y que la mayoría de peruanos tiene ahorros ahí, hoy día está de moda el Yape, por ejemplo? ¿Te imaginas que el BCP esté a punto de quebrar y que todavía la gente siga ahorrando su dinero ahí? ¿Cómo saber si el BCP no va a quebrar mañana? ¿Alguna vez te has puesto realmente a preguntarte si tu dinero ahorrado en el BCP está seguro? Profesor, ¿qué pasa si el banco quiebra mañana? ¿Pierdo mi plata? No, porque gracias a la SBS, antes de que el BCP quiebre, la SBS va a intervenir el banco. Lo va a intervenir y los activos que aún conserva van a servir para devolver los ahorros a sus ahorristas. Esa es la importancia de la SBS. Profesor, ¿y por qué no hizo lo mismo con CLAE? Porque CLAE no era un banco, tampoco era una caja, ¿no? Entonces CLAE no estuvo dentro del sistema financiero. Por eso es que se le acusó a Carlos Manrique de estafa, ¿no? Porque estaba haciendo una función que no le correspondía. Ahí está la importancia de la SBS, ¿no? Muy bien. Dejamos por acá esto y nos vamos al siguiente. Vamos a ver. Profesor, ¿qué se necesita? Dice acá, la Superintendencia de Bancas Seguros tiene un máximo representante. Profesor, si es un órgano autónomo, ¿quién lo elige? ¿Quién elige al máximo representante de la SBS? ¿Y cuáles son sus funciones de manera más específica? Bueno, voluntario también para que siga con la lectura. Saavedra, te escuchamos, máximo representante. El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su periodo constitucional y el Congreso lo ratifica. ¿De qué, profesor Luis? Se encarga básicamente de designar al superintendente, que en la actualidad es una señora, Socorro Heisen, ¿no? Si tú te das cuenta, hay personas que ejercen cargos muy importantes en el Perú, sin llegar a ser presidente de la República. Por ejemplo, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, y ahora el presidente o el jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros. Son cargos importantísimos, para lo cual uno se tiene que preparar muchísimo tiempo, ¿no? Tener una carrera universitaria, hacer una maestría, un doctorado, y posteriormente trabajar y generar experiencia. Entonces, el Poder Ejecutivo, profesor, designa al superintendente, pero es, como en la mayoría de los casos, el Congreso peruano, en este caso el Pleno, quien ratifica a esta designación. ¿Cuánto tiempo va a estar Socorro Heisen? El mismo periodo que un presidente, o sea, 5 años. Muy bien, Huanca, lea atribuciones y funciones, pero antes que lea, me voy a ir por acá, ponerle el punto a Saavedra. Muy bien, Saavedra. Listo, Huanca, lo escuchamos. Atribuciones y funciones. Ejerce el control y supervisión de las empresas que conforman el sistema financiero, sistema de seguros, sistema privado de administración de fondos de pensiones,
proviene y detecta el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Regula, supervisa, fiscaliza, controla y sanciona a las asociaciones de fondo contra accidentes de tránsito, AFOCAP. Muy bien, perfecto. Se menciona en la lectura, profesor, que previene y detecta el lavado de activos. ¿Qué es el lavado de activos? Es todos los recursos o dineros que provienen de actividades ilícitas. Y que justamente como ese dinero proviene de actividades ilícitas, es utilizado en actividades legales para convertirlo en dinero ilegal a dinero legal o simplemente, como se dice coloquialmente, lavarlo, ¿no? Recuerda, el lavado de activos es ¿qué cosa? Convertir recursos, ¿no? Recursos ilegales en legales, ¿no? Y lavarlo, ¿no? Básicamente eso. Por ejemplo, profesor, ¿dinero de dónde? Dinero de la delincuencia, dinero del narcotráfico, dinero del proxenetismo, ¿no? Por ejemplo, la prostitución en el Perú no es un delito para los consumidores, ¿no? Por ejemplo, en el Perú existen muchos nightclubs y hay muchas personas, varones en su mayoría, que de repente acuden a esos locales nocturnos, ¿no? Pero cuando se convierte en un delito, cuando se obliga a la mujer o a las mujeres a hacer estas actividades en contra de su voluntad y más cuando se encuentran de promedio menores de edad, que es por lo general muchas de estas actividades, ¿no? Menores de edad me refiero a mujeres inclusive de otros países, ¿ah? Que ejercen ese oficio en el Perú. Ya ese dinero que se gana se convierte en un dinero proveniente, pues, de actividades ilegales, de la minería ilegal, del narcotráfico, la delincuencia, lavado de activos. Entonces, la SBS está presente en esa situación y también está presente para supervisar quién financia el terrorismo. Porque, por ejemplo, el terrorismo es un flagelo que si bien ya no está en la ciudad, ahora está en el BRAE y todavía genera problemas a la policía y al Estado. Pero ¿cómo hacen los terroristas para comprarse armas, alimentos y todo eso? Bueno, ahí también interviene la SBS. La SBS entonces supervisa a todo el sistema financiero. Cuando dice sistema financiero se refiere a todos los bancos que existen. Banco Continental, el BCP, el Interbank, todos, ¿ah? A sistema de seguros, a seguro RIMA, ¿no? Por ejemplo, profesor sistema privado de pensiones, AFP, por ejemplo, profesor Habitat, por ejemplo, profesor Horizonte, ¿no? Algunos. Entonces, la SBS está supervisando a todas las entidades que trabajan con el capital y con los recursos provenientes de los ciudadanos. Muy bien, Huanca Sánchez Marvin. Y tenemos también por acá lo siguiente. Profesor, dentro de la SBS encontramos la famosa unidad de inteligencia financiera. Especialistas en la SBS, ¿de qué, profesor Luis? Bueno, esta unidad de inteligencia financiera se encarga justamente de supervisar los recursos que podrían tener procedencia ilegal, lavado de activos, y también se encargan de detectar a estos intermediarios que se encargan de financiar el terrorismo en el país. Un voluntario para que nos lea este párrafo que es pequeño. Cualquiera, por favor, fuerte y claro. Rojas de Paz, te escuchamos. Sí, se encarga de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la prevención y detección del lavado de activos o del financiamiento del terrorismo. Coadyuva a la implementación por parte de los sujetos obligados y de los organismos supervisores de los mecanismos que permiten prevenir y detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y o de financiamiento del terrorismo. Perfecto. Analiza, evalúa, previene y detecta, profesor. Esto es muy importante porque en los últimos años se han encontrado muchas organizaciones y muchos casos que presuntamente lavan activos. Por ejemplo, un tal Gerald Oropesa, ¿no? Que fue noticia hace algunos años.
un joven que tenía una vida de lujos, pero que no se supo de dónde provenían en sí sus recursos, el famoso Gerald Oropesa. La ex candidata a elecciones presidenciales, Keiko Sofía Fujimori, acusada de lavado de activos, ¿no? Y podría seguir mencionando otros casos más. Muy bien, Rojas de Paz. Entonces, profesor Luis Aníbal, cuando a mí me menciona la palabra SBS, lo primero que yo debo recordar es que se encarga de ser, bueno, es un órgano autónomo del aspecto financiero y que se encarga de supervisar a la banca, se encarga de supervisar a las aseguradoras, se encarga de supervisar el sistema financiero, de prevenir, detectar y analizar actividades que financian el terrorismo y el lavado de activos. Así funciona la SBS en el Perú, designado por el Poder Ejecutivo, ratificado por el Congreso por un lapso de 5 años, ¿no? Muy bien, chicos, acá nos quedamos siendo casi las 12. Un gusto como siempre. Nos vemos mañana. Un abrazo virtual. Chau, chau.